Buenas noches. Somos unos cuantos, a pesar del frío, así que estamos muy contentos de eso, de la recepción que tuvo la invitación esta que estamos haciendo de la Masota. El día de hoy arrancando este seminario sobre psicoanálisis y Estado, que bueno, que es un poco la continuación de una línea que venimos laburando hace un tiempo, que tiene que ver con una apuesta que hacemos desde este espacio a pensar las políticas públicas, el lugar del psicoanálisis en las políticas públicas. Y un poco, bueno, la invitación era a que en principio, bueno, Roberto nos comente un poco de la experiencia de él. En un momento voy a pasar a presentarlo, pero también la convocatoria tiene otra faz, que nos encontremos, que podamos pensar las prácticas que estamos llevando adelante. Muchos de los compañeros que aquí en Rosario, en la provincia, están laburando en lo público y que muchas veces son experiencias que se encuentran aisladas, o que está bueno abrir estos espacios, un poco generar recintos para que nos podamos encontrar, pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos seguir avanzando. Y en ese sentido, la cuestión de pensar el psicoanálisis y el Estado, hay que decir que como digamos, hay cierta diferencia. No es lo mismo hablar de psicoanálisis y Estado hoy en día que hace no mucho tiempo, digamos, 3, 4, 5 años atrás. Yo por lo menos, digamos, y muchos de los que conformamos la Masota, nos formamos, digamos, en cierto momento histórico, en cierto momento de la facultad también, en el que, esto generaba mucho más ruido del que genera ahora, digamos, la cuestión del Estado, de las políticas públicas en la Facultad de Psicología. Mucho más pensar, digamos, la cuestión del psicoanálisis en relación a lo que es el ámbito de lo público o el Estado, digamos, las prácticas en salud pública. Esto creemos que no es casual, digamos, hay una marca de época que hace que algo de los efectos de lo que está sucediendo a nivel nacional, tiene sus efectos en este sentido, digamos. También es una apuesta nuestra a introducir estas cuestiones y seguir laburando. Digo esto es generacional porque, por ejemplo, muchos de nosotros nos hemos formado en la idea de pensar sin Estado, digamos, en toda una línea que emergente, digamos, de lo que fue el 2001 y de lo que fueron las políticas de desguace del Estado en los 90, y que eso ha tenido sus efectos, como siempre, digamos, lo que sucede en el país y en la región tiene efectos en cómo nos formamos, en las cosas que podemos o no pensar al interior de la universidad. En ese sentido, queda abierta la invitación a participar no solamente de este encuentro, sino también de los próximos encuentros, donde vamos a seguir invitando a gente que está pensando estas cuestiones. Les paso la invitación, que hoy excepcionalmente es un jueves, pero el resto de los encuentros va a ser los miércoles. El próximo encuentro es el 4 de septiembre, bien digo. Y de ahí cada 15 días nos vamos a encontrar a las 7:30 de la tarde. Son 4 encuentros más, aparte de la presentación esta. Brevemente presentarlo a Roberto, Roberto Gutman es el director de salud mental del municipio de Moreno y participa del espacio de salud mental del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Básicamente para nosotros es un referente
su experiencia, que ahora va a pasar a contar un poco de eso, en términos de que, primero por una cuestión de la posición ética que sostiene en su trabajo, que uno puede leer, que se transmite, y sobre todo porque algo que nos parece muy importante es que en lo que él transmite de su experiencia, desde la praxis misma, digamos, en políticas públicas, como muchas veces lo que a nosotros, o lo que estamos acostumbrados a pensar como obstáculos, más que como obstáculos, como impedimentos para las prácticas, en la experiencia que lleva a cabo Roberto, digamos, estos impedimentos se transforman en obstáculos y son pensados en función de cómo superar esos obstáculos. Y bueno, de esto un poco va a hablar mejor él, digamos. Básicamente eso, le doy la palabra a Roberto y espero que podamos abrir después el espacio para las preguntas, los comentarios y que sea un buen encuentro para seguir pensando estas cuestiones. Bueno, ¿se escucha? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. En nombre de todos se la doy a Lisandro, a Mariel, por la amabilidad que tienen conmigo, que supongo que se hará extensivo a todos los rosarinos, pero la verdad que es muy cómodo venir para acá. Y es un gusto, aunque uno a veces diga cosas parecidas y eso, no deja de ser un poco inquietante, bueno, qué es lo que uno va a decir, qué es lo que uno va a plantear. Siempre también cuando nos escuchamos y hablamos, es interesante advertir que lo que no se dijo, los errores, los fallidos, tienen su importancia. Por eso yo estoy casi convencido de que no hace falta filminas, no hace falta televisores, no hace falta nada de eso, porque como que eso garantiza la cosa fidedigna. Pero, para decirlo de alguna manera, no queremos que se garantice algo fidedigno, sino queremos que ese discurso que hoy presento, en el cual nos enredamos todos, tenga sus cuestiones lacunares, tenga sus cuestiones, sus interrupciones, sus agotamientos, y que a veces no sabemos para dónde seguir. Así que, como vemos, el discurso nuestro no va a ir por el lado de la ciencia, sino irá, en todo caso, por otros lados. Será de la política, del psicoanálisis, de alguna retórica que intentaremos situar. ¿Qué es esto del Estado? Bueno, esto surge un poco, fuimos conversando, que muchos compañeros trabajamos en el marco del Estado, trabajamos en instituciones públicas del Estado, no en general instituciones públicas, no trabajamos en ONG, sino hospital, atención primaria, etcétera, etcétera. A mí me toca hacerlo en este lugar que se llama Moreno, que es un municipio muy grande, muy populoso. En algún momento yo creo que les comenté, os comenté en otra vez, más o menos, tiene una población más o menos ahora 525.000 habitantes, con una población muy joven y con muchas problemáticas sociales y de salud mental. Queda más o menos a 40 kilómetros de la capital y es lo que se llama el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Lo primero es, ¿qué hacemos trabajando en el Estado? ¿Somos psicoanalistas? ¿No somos psicoanalistas? ¿Algo del psicoanálisis se puede trabajar ahí? ¿No se puede trabajar? En general, uno de las cosas que ha ido viendo, leyendo, discutiendo, peleándose, por un lado. Y por otro lado, de las prácticas que finalmente desarrollamos, porque trabajamos ahí, ¿no?
se nos fueron armando algunas ideas o algunas reflexiones que van desde esta idea, ¿no?, de habitar el Estado. Esto es, habitar el Estado es una jornada que hicimos nosotros, le pusimos ese título, habitar el Estado, o que el Estado nos habite a nosotros. ¿Pero en qué términos? Muchas veces presentamos la relación entre el Estado y el psicoanálisis como una relación de exterioridad. Es decir, como si el Estado fuera una definición estructural, fuera de la historia, atemporal, y siempre el Estado es igual a sí mismo, si queremos llamarlo en el caso del Estado argentino, desde su constitución hasta nuestros días. Seamos francos, en algunos aspectos es el mismo. Pero no es un problema estructural, es un problema histórico, de protagonistas sociales. No es un problema de pura definición estructural. Y el psicoanálisis, como si fuera también una estructura atemporal, ¿no? Dos estructuras atemporales que, bueno, en todo caso no les queda otro remedio que convivir, ¿no? Y donde nosotros, cuando aparecemos como psicoanalistas, en todo caso, ¿cuál es el estado, nos preguntamos, que más facilita el trabajo del psicoanalista? Lo cual es una pregunta un poco peligrosa, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, yo he escuchado, no sé si acá o en algún lugar, que, por ejemplo, la época de Alfonsín fuera mejor. ¿Por qué? No entendí muy bien por qué. Porque aparentemente fue una época que no se hacía muy presente las cuestiones del poder, ¿no? Y el psicoanálisis, de alguna manera, bueno, podía explayarse según todas las discusiones de escuela, etcétera, en el marco del Estado. Y en este sentido, entonces, siempre aparece esa definición de Estado como obstáculo. A veces en mayor medida, a veces en menor medida. Pero siempre el concepto es pensar el Estado como obstáculo. Esto, cuando pensamos el Estado como obstáculo, se nos presenta una cuestión. Lo que se va desplegando, si queremos, en la escena que está detrás de esta discusión, es que terminamos construyendo algo que está muy bien dicho por Élie Laurent, ¿no?, que es hacer del dispositivo una especie de funcionariato, es decir, que nos convertimos en burócratas del dispositivo analítico, pero burócratas igual que cualquier funcionario del Estado. Es en esta dirección, que podríamos pensar que quedamos finalmente capturados con lenguaje analítico, capturados por la lógica del Estado, ¿no? Pero esto no es externo también a las condiciones que de alguna manera se van desarrollando en el marco del Estado. No es lo mismo, a lo mejor, en una gobernación, en un municipio, etcétera, ¿no? Pero no solo no son las mismas las condiciones, sino tampoco es lo mismo el protagonismo que intentamos darle nosotros como analistas a las prácticas que desarrollamos en el Estado. Es decir, que nosotros no somos inocentes, sometidos a todo, sino que también tenemos, por decirlo de alguna manera, la oportunidad, a veces muy mala y a veces mejor, de apropiarnos de esa posición de habitar el Estado y ver en qué dirección hacemos alguna práctica. En el primer marco yo les recomiendo un libro, algo después vamos a hablar de esto, que es muy interesante, esto de que el Estado está de espaldas en relación al psicoanálisis, que se llama Anatomía de la tercera persona. Es muy interesante el libro, lo escribió un psicoanalista francés, que realmente
alguna vez yo conocí acá en Buenos Aires, porque lo acompañamos a que venga a conocer alguna experiencia nuestra, que se llama Guy Le Goffey, ¿no? Y por lo que me he enterado, lo llevamos a una casita a conocer, de convivencia, etcétera. Y por lo que yo me he enterado ahora, hace poco tiempo, a veces sueña con eso. En serio lo cuento, ¿no? Alguien realmente muy sólido, que tiene una linda escritura aparte, ¿no? Y el libro es realmente un libro para leerlo. Digo porque me parece, bueno, ahí se nota claramente en qué se sostiene esta exterioridad del uno al otro. Para plantear la lógica o las cosas que se intentan hacer en el marco del Estado, uno, bueno, podríamos intentar primero, por lo menos, soportar una especie de definición, si queremos llamarla, política, que es que los analistas, no el psicoanálisis, los analistas reales, vivientes, existentes, vamos a hacer la palabra más fuerte, no estemos al margen del sufrimiento en el cual habitamos. Es una definición que no deja de ser una definición política. Es decir, que el tema, en principio, con el cual nos vemos, primera cosa, no es el síntoma, es el sufrimiento. Del sufrimiento veremos si se encuentra el síntoma o no se encuentra el síntoma. Pero esto es una cuestión que a nosotros nos atañe, porque lo que aparece no es una cuestión de demanda de análisis, aparece una problemática del sufrimiento. Y esto me parece que es una cosa que hay que contemplar, ¿no? Si nos interesa. Me parece que esto... Segundo, que es una consideración, me parece que podemos también tener en cuenta, es algo muy propio del existencialismo, es muy propio desde Husserl al existencialismo, por decirlo así, que primero está la existencia y después la esencia. Es decir, que lo que interesa son los existentes. Y en este punto nos interesan los psicoanalistas primero. Y en esa dirección tomar algo más de Wittgenstein, que es el sentido es el uso. El sentido que le podemos dar al psicoanálisis en nuestra práctica es qué hacemos nosotros en ese marco. Esto es toda una cuestión que por eso me parece importante darnos la posibilidad, hoy, en 15 días, en otros 15 días, en otros 15 años, como les parezca, mantengamos el número 15, ¿no? Pero digo, de ir generando prácticas, discusiones, formalizaciones acerca de las cosas que hacemos como analistas en el marco del Estado. Yo digo esto de mantener esto de la idea que el sentido es el uso, ¿no? Es una cosa importante, es pensar que efectivamente cuando estamos haciendo uso de nuestros saberes, de nuestros deseos, porque nosotros hacemos uso de nuestros deseos, de nuestras decisiones, bueno, eso qué efectos produce, qué sentido tiene, dónde lo ubicamos. Esto es toda una cuestión que nos vendría muy bien. Y estas son como consideraciones que pueden darnos una vuelta a la cuestión. Y algo que a Precup nosotros podríamos decir, yo tomé de un texto de Jorge Jenkins, yo creo que la violencia de la memoria, que es el acto político es generar la ocasión.
tómenlo como casi una especie de frase, ¿no? Así, con lo que puede implicar esto de qué es la ocasión, ¿no? Pero el acto político es generar la ocasión, producir la oportunidad, ¿no? Podemos desarrollar esto, la oportunidad que aparezca ahí, ¿no? Alguien que pueda hablar y algo de su de esta condición de ser sujeto, como sujeto puede aparecer, que no es cualquier subjetividad tampoco, por lo menos para aquellos que pretendemos algo del orden del psicoanálisis. Hasta ahí podemos algunas consideraciones que me parece que pueden ser interesantes para orientarnos en términos muy generales, no quedarnos tan atrapados en discusiones que a lo mejor son bastante complejas. No hay duda que nosotros, cuando entramos a trabajar al Estado, y esto es una cosa que ya nos plantea, no olvidamos que jamás nos piden título de psicoanalista. No existe. No existe por una razón, porque no tiene ningún valor, porque la práctica psicoanalítica no necesita autorización. Por lo menos la frase esta bastante enigmática, ¿no? El psicoanalista se autoriza por él mismo, veremos que es el mismo, ¿no? Hace que no hay un tercero ahí. Pero cuando entramos como psicólogos. Y cuando entramos como psicólogos sí hay un tercero, ¿no? Que es el título, quién garantiza el título, el conjunto de estudios que cada cual hizo, ¿no? Y para entrar a trabajar uno compromete cierta cuestión, ¿no? La cual tiene sus bemoles. ¿Por qué tiene sus bemoles? Porque tiene obligaciones, tendrá algunos derechos, pero también tiene el derecho a participar en un concurso, tiene derecho a presentar sus papeles y entrar a trabajar, etcétera, pero tiene sus bemoles, ¿no? Tiene obligaciones. Porque se encuentra atrapado en definiciones que son propias de lo que podemos llamar cualquier política de Estado, ¿no? Llamémosla hacer el bien, atender a todos, ¿no? Una serie de cosas que generan algunas dificultades. ¿Por qué genera dificultades? Porque nosotros, si somos analistas, o por lo menos intentamos hacer un trabajo, si queremos llamarlo al estilo de lo que dice Jorge Alemán, de inspiración psicoanalítica, no es que no haya ningún tercero, hay un tercero, pero ese tercero se va a producir, no está de antemano. Ese tercero, ese él, no es el él me espera en la esquina, ¿no? No es el él de la tercera persona de la gramática, apareció otra gramática nueva, que es el él del inconsciente. Pero el inconsciente no soy yo, pero tampoco es el otro. Soy yo, entonces, pero no es mi yo. Entonces es otra terceridad, ¿no? Que se va a producir. La pregunta, ¿esa terceridad puede aparecer? Pongámoslo ahí. En las prácticas que se llaman el Estado, ¿no? Porque la cuestión es esa. Entonces, marco del Estado, ¿puede haber alguna política para el inconsciente? Como decimos. Eso sería la cuestión del sujeto. Lo que antes habíamos comentado. Y ahí, obviamente, entramos en algo que es, cuando trabajamos en el marco del Estado, yo voy tirando algunas cosas que por ahí, si alguien quiere levantar la mano a preguntar algo, que lo pregunte, ¿no? Porque después pasa el tiempo y uno después ya se olvidó de lo que quería preguntar. Que es algo que resulta útil y que nosotros a veces olvidamos y que en el marco del Estado nos da bastante más que hacer de lo que creemos. Y no estoy hablando solamente
de la clínica individual, que es importante. ¿Qué es la cuestión de la representación? Es decir, el psicoanálisis tiene una cuestión, surge en una época histórica donde ya está claro, por lo menos en los países modernos, que es el eufemismo, los países modernos son los países liberales. Digo porque se usa moderno como una especie de cosa, como si fuera una especie de recorte histórico, ¿no? Entonces está la edad antigua, la edad media y la edad moderna, ¿no? Entonces, estudiamos esas cosas. Para los pueblos originarios, ¿qué significa la edad media? Para los pueblos del África, ¿qué es la edad moderna? Nada. Es una categorización de ciertas zonas históricas concretas de Europa, que nosotros, habituados, bueno, la usamos, ¿no? Sí, estamos, de alguna manera, habitados por una cultura, etcétera, etcétera. Yo cuando iba a empezar, ya me olvidé de una cosa, es interesante, ¿no? Yo iba a empezar recordando, no a un psicoanalista, sino a un abogado, que se llamó Bernardo de Monteagudo, que fue un abogado, murió muy joven, asesinado en Lima, que luchó en la guerra de la independencia, fundamentalmente al lado de Castelli, que tuvo una prosa muy importante, muy valiente, y que tenía junto con Castelli y otros miembros de la primera junta, lo que tenía era esta cuestión de que veía muy bien que era, si nosotros no independizamos nuestra cabeza, es imposible, y no independizamos nuestras preguntas, no independizamos nuestros marcos de referencia, es imposible tener alguna idea de la emancipación. Digamos, la palabra emancipación en esa época no era un detalle. Si se perdía, se moría, ¿no? Ya sabemos la historia de lo que fue las guerras de la Revolución de Mayo. Creo que ejemplifica bien, porque estas cosas no han cambiado tanto, esta cuestión, cómo nos formulamos las preguntas. Aunque aprendamos muchas veces cosas que vienen de Europa o de lo que sea, pero cómo formulamos nuestras preguntas en el estado histórico concreto que es nuestro país, ¿no? Incluso en eso sí es una experiencia. Moreno hicimos una experiencia, seguramente en algún municipio se puede hacer otra y en alguna gobernación se puede hacer otra, y lo que importa es ver cuáles son los hilos conductores que nos llevaron a hacer estas experiencias. Vuelvo entonces, después intentar subsanar este olvido, pero me gustaría que recordemos que empezamos hablando del Estado y yo empecé hablando de Bernardo de Monteagudo. No es cierto, porque me lo olvidé, pero bueno, es así. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando intentamos, yo decía que tenemos alguna cosa que nos interesa, cuando intentamos conversar con otras instituciones, ¿no? Antes de entrar a relatar algunas cuestiones de la experiencia, pim, pum, pam, pero cuando conversamos, yo tengo por acá algunas cosas, traje para trabajar algún texto, algún ejemplo, algún caso clínico, o un caso institucional, a veces más que clínico. Lo primero que aparece, ¿qué es? El intercambio de signos. Yo le hablo al abogado de la Casa de Justicia y el abogado me habla a mí, bueno, mirá, sí, no, pero yo pienso esta cosa, ¿no? Bueno, yo intento entender la lógica del abogado, el abogado no intenta entender mi lógica, ni le importa, pero no importa, eso es otro tema, ¿no? Pero, digamos, se justifica que yo intente entender la lógica porque es la única manera de poder llegar a algún puerto. Pero lo interesante es que en esa lógica y en ese
palabrerío, digamos, de las instituciones, ¿no? Cuando hablan y dicen y justifican y explican por qué a tal muchacho hay que atenderlo o no atenderlo, o que ya fue atendido y lo que tenemos que hacer es rectificar nosotros, etcétera, 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 ¿no? Y que nosotros lo que cambiamos son signos. Hablamos y nos entendemos, más o menos, pero, ¿no? Pero nosotros podemos pensar ahí cómo intervienen esos signos como significantes. Cómo las palabras que se están diciendo remiten a otra cosa. Podemos pensar algo de qué escena se está montando ahí. Y esto nos da una riqueza incalculable. Esto es muy importante. Ahí intervinimos como psicoanalistas, aunque no hagamos clínica. Esto es lo que quiero decir. Que la idea de pensar algunas cosas, ¿no? Que ya no es el puro intercambio de los signos, sino que esos signos sean tomados en otra vertiente y pensar en otra escena, no para pasar a interpretarle al abogado, porque si no terminamos nosotros presos, ¿no? Sino simplemente para callarnos y ver hasta dónde vamos a poder llegar, más o menos, ¿no? Y va a enriquecer muchísimo el trabajo institucional, ¿no? Esa cosa que a veces leemos, escuchamos en libros, tener conversación con todos, ¿viste? Bueno, tenemos que tener conversación con todos. Yo hasta ahora nunca conversé tanto como en los últimos 20 años, ¿no? Ahora me avivé y los mando a conversar a la gente más joven. Los nombro jefe de algo y se acabó, chao. Pero creo que es importante esto de ver, pescar un poco. Ah, bueno, pero nosotros esto lo podemos tomar de otra manera. No para decirle que no por ahí a veces sí, depende. Pero también entender que nosotros tenemos una idea que las palabras no están coaguladas en eso. Y aunque existe una lógica, sabemos, porque la lógica se convierte en real, porque ahí hay un límite, a lo mejor. Pero sabemos que podemos avanzar muchísimo, y esos movimientos van a ir en beneficio ¿de qué? Del trabajo institucional que hagamos con los casos. Entonces va a haber mucho más oportunidades para los pacientes. Eso es una práctica política. Digo, para ir mostrando algunas cosas, ¿no? Cómo se nos montan o se nos desmontan a nosotros. Yo creo que esto nos da, por eso es importante que si bien nosotros vamos a conversar con las instituciones y de alguna manera van a ver acá cómo se cometen también algunos errores innecesarios, ¿no? Y muchísimos aciertos, ¿no? Realmente es muy interesante. No es aconsejable en nuestro trabajo institucional, y vale la pena repetirlo, institucionalizar los textos como puro signo, ¿no? Es lo que dijo el psiquiatra. ¿No? Porque la psiquiatría es una institución. ¿Cómo haces para escucharlo a ver lo que está diciendo el psiquiatra, más allá de lo que dice, ¿no? Algo de esto tenemos que escuchar. También escuchar lo que dice, ¿no? Porque esto, bueno, ahí en ese intersticio entre lo que dice y la otra escena es donde uno trabaja. A veces se pelea con puro signo y se tira una silla también, objetos, lo que sea, ¿no? También ocurre, ¿eh? Después hablaremos un poquito de eso, en el marco de algunas experiencias. Pero insisto en esto, no institucionalizar los signos, no tomarlo, bueno, que ya está. Bueno, estos son, yo voy en contra, no me dejan hacer nada. Porque esto es, si no, la posición, y volvemos. ¿Qué terminás entonces? Bueno, este paciente no entra en análisis, no me sirve para nada, no sirve, bueno, yo qué sé. Y empezás a tomar lentamente, empezás a ser corroído por algo que podemos llamar la indiferencia, ¿no? Que es el cero del deseo, ¿no? Bueno, la indiferencia es el punto neutro del deseo. Ni malo ni bueno, nada, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Entonces, digo, un poco, acá aparece, sí, en todo este fenómeno institucional, no hay duda, que son, por decirlo así,
las instituciones que constantemente nos emplazan, ¿no?, a atender, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, porque la gran mayoría de los pacientes están institucionalizados. Vienen de la Casa de Justicia, vienen de Protección de Derechos, vienen de Patronato de Liberados, vienen de violencia familiar, vienen de adicciones, bueno, es innumerable, ¿no? O directamente a los hospitales monovalentes, bueno, o que atendemos nosotros ya, ¿no? Pero hay mucha institucionalización. Entonces, y nosotros también nos institucionalizamos, y no es sencillo tomar las cosas de otra manera. Es un trabajo realmente difícil. Así, a la ligera, ustedes, si alguna vez leyeron el texto bastante más viejo, de Éric Laurent, sobre psicoanálisis y salud mental, ¿no?, en una parte, es alguien que habla bastante bien, ¿no?, dice que, bueno, se trata de ir más allá de las normas, ¿no?, o de que la norma se adapte al caso. Esto es lo que va a plantear, lo cual es realmente así. No es que no sea cierto. Nosotros trabajamos con normas, porque en un marco institucional todos trabajamos, somos psicólogos y trabajamos con normas. Si no lo fuéramos, igual tendríamos que trabajar con normas. Y hay algo, por supuesto, ahí que está en juego. Pero decir cómo interpretamos, pues la norma es la interpretación de la norma. No está la norma en el aire, sino es sostenida por sujetos reales que interpretan esa norma. Pero decir cómo adaptar la norma al caso es crucial. Esto es fundamental. A ver, no sé si yo comenté otra vez, pero digo la cosa más sencilla, ni siquiera como analista, sino en el dispositivo general, por lo menos en el nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en las prácticas más rutinarias está en juego esta cuestión. A mí a veces me acusan de ser demasiado permisivo con los pacientes, porque a veces opero como tercero, un par de días estoy muy ahí, muy metido, en particular con los despelotes de la medicación, ¿no? Nosotros tenemos un área de medicación, un área de psiquiatría, es muy complejo y muy grande todo el sistema. Por ahí, si les interesa, lo cuento al final, ¿no? Pero viene un paciente. La historia clínica dice, un poco precaria a veces la historia clínica, que le entregamos 45 pastillas. Y viene la paciente y dice que no, que a ella le entregamos solamente 30 y ya no tiene más. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué hace la empleada? Responde ahí, dice, le entregué 45, está escrito. ¿Escuchamos lo que dice la paciente? Yo le digo a la secretaria, que trabaja en la entrega de medicación, que escuche a la paciente de otra manera y me rompe el alma. No sé si me explico. Sin embargo, tienen paciencia, es decir, porque los empleados, compañeros, que nos quieren matar 3 o 4 veces por día, están muy puestos. A veces se enojan, ¿no?, porque es conflictivo y difícil. Entonces, tenés que escuchar a la paciente a ver qué haces con eso. Seguramente lo más probable es que le des alguna pastilla, vea si la va a atender el psiquiatra dentro de una semana, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no pasa un caso en la semana, pasan 20 por lo menos. Así que, y cada caso tenés que ver qué haces con esa norma que vos instalaste. Porque el paciente que tiene el hábito siempre, para ahí ya lo construyeron como norma, suponte, perder la medicación. ¿Por qué le vas a creer que perdió la medicación? Yo no le creo, por ahí lo vende. Ahora, la paciente se instala y dice, me da un brote, si no tomo la medicación el fin de semana, ¿qué hago? Andá a mandarla a la farmacia con el coso que ya le dieron la medicación, sale en la computadora, usted no, ya le dimos, no la perdí. ¿Cómo la perdió? ¿Qué es eso? Bueno, cómpresela. Cómpresela, como que se tira al río, ¿viste? ¿De dónde va a sacar la plata para comprar esos remedios? ¿No? Entonces vos tenés que interpretar la norma, digo, no son frases. Ahora, hay que estar puesto ahí. Buena parte de los psicólogos con muchos años de análisis y todo,
no lo soporta. Lo digo, ¿no? Porque esto genera tensión. Porque el psiquiatra no le quiere firmar la receta porque se pelea con la paciente, porque dice, esta es una histérica, me tiene harto, ¿no? Bueno, todas estas cosas que nos pasan cotidianamente, digo, ¿no? Porque esto no es un discurso tan errático que ocurre muy de vez en cuando. Yo les aclaro, en el área de medicación nosotros tenemos 2.000 pacientes, no es que tengamos 300 pacientes, de los cuales más o menos 800, 900 podríamos pensar que son pacientes con alguna problemática que habitualmente se llama esquizofrenia, ¿no? Sí, muchos pacientes, ¿no? Y de los cuales por lo menos, más o menos, 400, 500 han estado internados en monovalentes. Después la otra parte no, la otra parte es la peor, que es la neurosis. Las neurosis que han sido abandonadas por las categorías, ¿no? ¿En serio? No, pero yo no lo digo en broma, ¿eh? Las neurosis son las peores, hay que aguantarse a las chicas y a los muchachos neuróticos. Ahí se arman los despelotes mucho mayores, ¿no? Porque no dicen ni que se van a matar, pero arman unos escándalos, ¿no? Pero, no te puedo decir. Pero, por otro lado, es verdad, no tiene la medicación. No sé qué pasó, se la dio a la mamá, se la dio a la perra, todo eso no tiene ningún sentido. Pero tenés la norma y tenés que hacerte cargo de hacer otra cosa. A veces terminás descalificando al psiquiatra, a veces terminás descalificando a la secretaria, o terminás como que, bueno, yo puedo porque soy director, entonces firmo cosas transgresivas, ¿no? Que se convierten en norma, ¿no? Obviamente, porque si la firma el director es otra cosa, ¿no? Pero obviamente ni yo estoy todo el tiempo, ni esto. Transmitir esto el tema de la norma, es un tema. Digo, yo lo pongo un ejemplo más fácil, ¿no? Porque en este caso parece más sencillo, no lo es, ¿no? Pero me parece interesante poder pensarlo. Y cuando uno empieza, por otra parte, nosotros empezamos entregando medicación a 170 pacientes, no, 140 pacientes. En algunos años terminamos entregando medicación a 2.000 pacientes. Es decir, porque dice, pero ¿cómo se nos ocurrió esto? Abriste esta ventana y ahora... Pero estos pacientes estaban todos en la casa, encerrados, aplastados, etcétera, 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 ¿no? No digo que van a mejorar enormemente, pero cierta cosa de aliviar la vida del paciente y también la vida de la familia se produce, ¿no? No nos engañemos con esto, ¿no? Esto no es secundario. Después tiene un beneficio al principio, después puede tener un beneficio menor y a veces puede tener un perjuicio. Estos son, bueno, movimientos que hay que tener en cuenta. Digo en relación a la medicación. Pero siempre, yo lo ponía como simple ilustración de esta cuestión. Tener en cuenta cómo adaptamos la norma al caso. Ahora, no es que la rechazamos, ni la despreciamos, ni la expulsamos, sino cómo hacemos para que con esa norma se haga otra cosa, porque lo que intentamos siempre hacer es que, bueno, a un paciente le empezamos a decir que venga a buscar la medicación una vez por semana, porque no conviene que la tenga. A otros pacientes le decimos que venga rapidito y le doy las 3 pastillitas para que pase el fin de semana, ¿no? Ni siquiera sin receta, se la doy en la mano de contrabando, ¿no? Porque no se puede. Pero esto me parece importante. Bueno, ahora, no olvidemos, en la práctica institucional que tenemos, que esta cuestión del emplazamiento, que estamos conminados a tener respuesta para todo lo que se nos plantea, produce algo que es lo que habitualmente llamamos cierta crueldad institucional, ¿no? Y el fenómeno de la crueldad me parece que es un fenómeno que es una manera de nombrar el goce del poder, ¿no? Es la crueldad institucional, ¿no? Y el punto es que si queremos habitar el Estado y realmente de alguna manera queremos pensar el tema del sufrimiento, las preguntas, cómo desarrollamos prácticas que nos den alguna implicación institucional, que nos impliquemos. ¿Con qué? No con la institución, nos impliquemos en lo que llamamos esa política de generar la ocasión de que aparezca alguna otra cosa. Porque esto sería, si no, va a ser más de lo mismo. Y más de una vez también a veces la práctica analítica puede conducir a más de lo mismo. No es la garantía.
Y esto tiene que ver con los sujetos de carne y hueso, las prácticas psicoanalíticas concretas. Por ahí, la idea entonces, ¿cómo hacemos prácticas institucionales menos crueles? Porque no estamos ajenos a veces a toda esta cuestión, no somos angelitos ni estamos más allá, pero ¿cómo hacemos para lograr algunas prácticas institucionales menos crueles? En esta dirección nos fuimos desarrollando dispositivos que de alguna manera abordaban esta cuestión. Se me dio, por ahí nunca hablamos, de empezar a hablar primero de este dispositivo que tenemos nosotros, que es un dispositivo del área, llamamos del área judicial. ¿Qué quiere decir el dispositivo del área judicial? El dispositivo del área judicial quiere decir que nos caían demandas judiciales, ¿no?, en general dirigidas a mí, donde atender urgente al paciente tal y cual, ¿no?, con amenaza de que si no se lo atiende en 48 horas, en 72 horas, bueno, uno puede tener alguna sanción, más o menos esta es la lógica de buena parte de la demanda de justicia. Y vos se lo pasabas a alguna de las chicas que están atendiendo, muchachos, que están atendiendo las unidades sanitarias, en el barrio de la persona que te pedían que la atendiera. Y la piba se sentía un poco inhibida, cohibida, amenazada, por lo cual la primera idea fue cómo protegemos a los compañeros nuestros, honestamente. Por lo cual tratamos de ir explicándole qué significa esto de una demanda judicial, que la amenaza no era para tanto y que de alguna forma todo lo que aparecía en términos judiciales, si tenía que redactar un informe, que los informes los íbamos a supervisar nosotros y que los íbamos a firmar nosotros. Es decir, que se sintiera respaldada, que esto iba a estar finalmente firmado también. En este caso, yo era jefe en ese momento, era una jefatura de salud mental, bueno, que lo íbamos a firmar nosotros. De ahí construimos un dispositivo judicial que nos pareció que podía servir para proteger a los compañeros. No solamente esto, sino el psicólogo está muy apretado en las declaraciones de violencia familiar, en el tema de abuso sexual, aparece como alguien, como testigo, porque da testimonio, porque tiene algo que se considera que en ese lugar, bueno, esto también, el sujeto dice la verdad, ¿no? El chico ahí tiene oportunidad de decir una verdad que no puede decir en otro contexto, etcétera, ¿no? Por los dibujos, etcétera, etcétera, depende, ¿no? Lo cual es relativo, pero resulta que tiene que ir a testimoniar en los juicios. Y buena parte de los juicios se deja al psicólogo a lo último, porque es el testimonio más fuerte, ¿no? Que puede hacer o no a la condena de una persona. Bueno, esto, más allá de la gravedad ética que significa, el psicólogo, nosotros hasta ahora ya no, cambió un poquito, pero los juzgados están en Mercedes, es decir, a 60 kilómetros de donde estamos nosotros, y los psicólogos se tenían que ir a Mercedes y comerse todo el día esperando, ¿no? Bueno, finalmente logramos que esto se hiciera por escrito, ¿no? Hablando con los juzgados. ¿Quién habla con los juzgados? Bueno, una persona, un referente nuestro, que empezamos a tener relación con los juzgados, ¿no? Y finalmente una gran demanda, que es el patronato de liberados, que es todo un tema, ¿no? Patronato de liberados es un dispositivo de justicia que hace que las personas que tuvieron una sanción penal, la primera sanción penal, puedan cumplir un tercio de la condena y después pasan a un régimen de patronato de liberados, que son liberados, ¿no? Y tiene un régimen que tiene que ir a firmar a un lugar, y trabajan con ellos trabajadores sociales, pero con un detalle: a la mayoría de los muchachos y chicas que van al régimen de patronato de liberados, les dicen que tienen que hacer entrevistas psicológicas y tiene que firmar que las va a hacer, por lo cual el muchacho, la chica, va y firma, por supuesto, porque se quiere ir, obviamente, más allá de que no sabe de qué está firmando, pero
después tiene que volver un informe en el cual le estamos atendiendo. Por supuesto, cuando se sienten y le preguntamos, ¿qué haces acá? Nada que ver. Obviamente, a mí no me pasa nada. No tengo ningún problema. ¿Qué problema psicológico tengo yo? ¿No? Por lo cual, tampoco nosotros vamos a mandar un informe diciendo que no tiene ningún problema y que el muchacho lo hizo para irse. Porque si decimos eso, lo vuelven de vuelta. Entonces, nos encontramos con esos impases. Impases que, de alguna manera, tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? Esta cuestión de el modo como llega el muchacho o la chica que estuvo presa, absolutamente capturado como un objeto que ahí, bueno, no se trabajó nada, por lo cual esto lo hacemos nosotros. Esencialmente, ¿qué es lo que primero que nada? No mandar al muchacho en una primera... Todas las entrevistas se hacen en un lugar particular y no mandarlo al barrio, a la unidad sanitaria del barrio, si no logramos realmente que se pueda formular algunas preguntas. Consideramos que si se formulan algunas preguntas, por ahí algo para desplegar puede llegar a tener. Esto se hace con una entrevista, 2, 3, 4, 5 entrevistas, hasta que logramos que algo de esto se desmonte. Abrirle alguna cuestión. Y si no, lo vamos trabajando con la trabajadora social, que es la responsable de ese grupo de vecinos de Patronato Liberado. Pero si la persona comienza a atenderse, acá aparece bien esto de ser un funcionario del dispositivo o no, y consigue algún laburo, cosa que cuando salís de la cárcel no es nada fácil, no le podemos pedir que venga una vez por semana, aunque el tratamiento, pero porque una vez por semana es el 20% de sus ingresos. Y no es un detalle el 20% de los ingresos. Entonces, bueno, ¿cómo negociamos? Porque todo esto es cómo se negocia. ¿Cuántas veces puede venir en el mes? Hay veces algunos que vienen una vez por mes y funciona. Ahora, eso está en la práctica. No está escrito. ¿Es bueno? ¿Es malo? Si es bueno o malo, si funciona o no, tiene que ver con la transferencia, que es el punto más complejo de toda esta historia que estamos conversando. Que hasta ahora no hablé de esto, pero que me parece que no nos podemos olvidar el tema de la transferencia. El tema de la transferencia es crucial si mantenemos una idea que queremos seguir siendo analistas, ¿no? Por lo menos hay 2 o 3 cuestiones que son fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Cuando digo es crucial, quiere decir que si el paciente faltó 4 veces, y uno dijo, no, pero si 4 veces perdió el turno, no le puede contestar, pero vos querés seguir viniendo, y yo quiero seguir viniendo, yo quiero hablar con usted, yo quiero hablar con usted. Y ahí se juega algo del orden del amor. Y el amor está más allá de las normas. No nos engañemos. Nosotros admitimos eso. Ahí está el paciente puesto en juego, ¿no? Quiere seguir y no pudo venir. A, B, C, porque vino la prima, se murió el gato, no sé, bueno, todas las cosas cotidianas que pueden pasar son innumerables. No es fácil lograr tanta continuidad a veces. Tampoco a veces importa, pero está en juego la transferencia. Y frente a la disyuntiva, lo primero es la transferencia. Y ahí nos sustraemos a la norma que nos impone como psicólogos, por ejemplo, que determinamos estas cosas bizantinas de que atendemos 6 meses, cada 30 minutos, porque todas esas cosas que decimos, no funcionan y finalmente cada psicólogo en su unidad sanitaria va siendo más o menos como él se siente que va trabajando. Es muy difícil imponer normas todo el tiempo. Aparte no tiene mucha utilidad. Y más de una vez son normas que no tienen ningún destino, ¿no? Más que una especie de amordazar un poco la espontaneidad y la capacidad de trabajo de los colegas nuestros, ¿no? Ahora bien, yo traje, para seguir hablando del tema judicial, y me gustaría que acá intervengamos un poco, que lo abramos un poco para charlarlo, para ver qué opinamos todos, un trabajo de unos colegas muy jóvenes, residentes, ¿no? Que me pareció realmente muy interesante como lo pensaban, acerca de una chica, que es, ellos están rotando en el área judicial, ¿no? Los residentes rotan en distintos dispositivos, ¿no? Nosotros tenemos una residencia bastante numerosa en este momento, en atención primaria, es una residencia provincial, pero la desarrollan en el marco municipal. ¿Se las leo?
No confío tanto. Es muy interesante. Ellos primero ponen un epígrafe. Primero ponen un título. Del sojuzgamiento de la palabra a la palabra del sujeto, ¿no? Y ponen algo de una novela que se llama El extranjero, que escribió Albert Camus, de otras épocas, ¿no? Que dice así: en cierto modo parecían tratar el asunto con prescindencia de mí. Todo se desarrollaba sin mi intervención. Mi suerte se decidía sin pedir mi opinión. De vez en cuando sentía deseo de interrumpir a todos y decir: pero al fin y al cabo, ¿quién es el acusado? Es importante ser el acusado. Y yo tengo algo que decir. Bueno, eso es lo que pusieron los colegas, ¿no? Entonces, y lo titula así: de encubridora a no apta. Rocío, de 24 años, asiste a la primera entrevista de admisión del área judicial de la Dirección de Salud Mental del municipio de Moreno, con un oficio firmado por la defensora oficial. La carátula del oficio rezaba: García Iván, según medida de abrigo. Y solicitaba brindar a la mayor brevedad posible tratamiento psicológico a Rocío. Llama la atención que al final del oficio se señala: se autoriza para su diligenciamiento a la señora Liliana Hernández. ¿Por qué la señora Liliana debiera ser quien gestionara el tratamiento de Rocío, quien es mayor de edad? Se le pregunta a Rocío por qué la defensora oficial solicita un tratamiento para ella. La postura corporal de Rocío denotaba inhibición, encorvada, hablando bajo y mirando con cierta desconfianza. Contesta que estuvo presa 10 meses en la cárcel de Azul, porque no hizo nada, cuando su expareja le propició una golpiza al bebé de ambos de 4 meses. Me hicieron estudios neurológicos porque cuando yo era chica tuve epilepsia y cuando el papá del nene le pegaba, yo me quedé paralizada. Luego comenzó a gritarle que no le pegara al nene así. Vinieron los vecinos y llevé al bebé al hospital. La denuncia es del hospital. El papá del nene me amenazaba con lastimarme si contaba lo que había pasado. Al principio no conté a la policía lo que pasó. Después sí, yo tenía miedo. Me llevaron después de varios días por encubrimiento. Estando con él era re tonta. Siempre fui miedosa. Rocío, como objeto del proceso judicial, es, en un primer momento, juzgada por encubrir al padre del niño, por no ser ella quien realiza la denuncia, sino el hospital. La justicia no escucha que Rocío había sido amenazada por su entonces marido, quien ya había recibido golpizas y maltratos, a quien le tenía miedo. En entrevistas posteriores se le pregunta a Rocío si ella sentía que había encubierto al papá del niño y ella contesta: no lo encubrí, nadie escuchó que me había amenazado y que yo le tenía miedo porque ya me había pegado. La justicia, a partir de su lectura de los hechos, criminaliza el miedo de Rocío. Era una delincuente. La prisionerización innecesaria, fabrica delincuentes, al igual que la estigmatización de las minorías es una clara profecía autorrealizada. Jóvenes con dificultad de identidad asumen los roles desviados, imputados mediáticamente, reafirmando los prejuicios propios del estereotipo. Este es un comentario de Eugenio Zaffaroni. La pena fueron 3 años de cárcel. Iván García, hijo de Rocío, quedó desde los 4 meses institucionalizado. Hoy tiene cerca de 3 años. La señora Liliana, abuela adoptiva de Rocío, presentó papeles que diagnosticaban a Rocío con retraso madurativo como consecuencia de la epilepsia padecida, lo que fue un atenuante para la causa de encubrimiento. Pero dicho diagnóstico resulta aplastante para la joven a la hora de poder revincularse con su hijo, declarándoselo incapaz de defenderlo y juzgándola como no apta para ser madre. ¿Cómo se entronca lo moral, lo objetivo y lo subjetivo sobre un hecho que escapa de la faz de la realidad fáctica? La vivencia del hecho tiene el lugar de lo éxtimo. En tanto, el hecho en sí mismo se pierde, termina por ser una construcción que guarda cierta geneidad con el hecho vivido. ¿Qué es lo verdaderamente del hecho? ¿Qué es lo que se juzga como verdadero? El proceso judicial arriba a la reconstrucción de los hechos con las pruebas del delito, con que cuenta, y en función de eso se juzga a la persona respecto de su accionar. ¿Cómo atraviesa lo moral el proceso judicial de Rocío? Foucault ya había señalado que en el fondo las personas son juzgadas no tanto por sus actos cuanto por su personalidad.
La abuela adoptiva de Rocío en una entrevista manifiesta que está peleando por la tenencia del niño. Dice: la que quedaría a cargo del niño sería yo, porque Rocío no puede, porque tiene retraso madurativo, aunque es la madre. Rocío queda alienada a este diagnóstico que se sostiene en la insignificante paralizada, no solo afirmado por las instituciones de la justicia, sino por su abuela y por sí misma. La justicia se constituye como otro absoluto que dice del ser del sujeto: usted no está apta para ser madre. Y desde ese lugar se le niega saber el paradero de su hijo y visitarlo. Se le exige que realice un tratamiento psicológico del cual está a cargo su abuela. Se la cita periódicamente a entrevistas con peritos psicológicos y psiquiatras que indagan sobre su incapacidad para ser madre. En medio de la alienación de Rocío surge una brecha para trabajar en las entrevistas de admisión. Esto todo se va desarrollando en lo que llamamos entrevista de admisión. La joven manifiesta: estoy luchando por ver al nene. Yo quiero que me ayuden a defenderme. Yo quiero demostrar que sí puedo. Las entrevistas de admisión constituyen un espacio donde Rocío puede decir de su verdad, donde es importante lo que ella tiene para decir. ¿Cómo trabajar con Rocío la alienación al diagnóstico de retraso madurativo que homologa la ausencia epiléptica con la parálisis frente a una situación de violencia? Se la sanciona moralmente como no apta para ser madre por no tener la reacción esperada desde el ideal de una buena madre. ¿Cómo hiciera en el espacio de entrevistas de admisión el hecho que seamos un instrumento de la justicia que la juzgó? ¿Qué lecturas posibles hay respecto de la demanda de tratamiento psicológico para Rocío de la justicia? En primer término, se operó buscando diferenciar el espacio de entrevistas de admisión del proceso judicial y de las entrevistas con los peritos psicológicos y psiquiatras. Sí, algo que intentamos como correr siempre, ¿no? Cuando aparece la cuestión de los peritos institucionalizados, es la palabra: están tan institucionalizados como los abogados, etc. Pertenezcan a León y a cualquier institución. Si están adentro de la institución, es una dificultad. Digo legal para decir alguna escuela de psicoanálisis, ¿no? Sí, digo, por ser psicoanalista no nos salvamos de nada. El punto es cómo nosotros nos sustraemos, también a veces trabajando en el Estado, pero cómo nos sustraemos a ciertas cuestiones. Por lo cual, aunque tuviera las entrevistas con ellos, los colegas lo que hicieron fue seguir trabajando en las entrevistas de admisión. Dijeron: bueno, mientras estás con ellos, vení cuando termines con ellos. Si no, lo superpusieron, ¿no? Fue una decisión que tomaron ellos, ¿no? Pero me parece que estas cosas son interesantes para advertir, ¿no? Este espacio era de ella, podía hablar de lo que se le ocurriera. Se trataba de devolverle la posibilidad de palabra a quien le había sido inhabilitada. Eso, que tenga la oportunidad. A su vez, se le señaló que el dispositivo de entrevista del área judicial no era un organismo de juzgamiento, sino de tratamiento psicológico. Sin embargo, no es posible desligarnos de los atravesamientos de lo judicial en el dispositivo, por lo que es clave la anticipación de las demandas posibles de la justicia respecto de nuestra labor en el espacio terapéutico. Por ejemplo, el pedido de informes o el llamado a declarar. Como psicólogo, nuestra práctica es contextuada en lo judicial, lo que difiere de la práctica en el consultorio privado o en otra institución o dispositivo de atención en lo público. En la práctica diaria, en el área judicial, nos vemos interpelados por la justicia de manera permanente, que nos llama a responder por los tratamientos que realizamos desde la demanda social de una fábrica normalizadora de ideales. En ese sentido, el dispositivo de entrevista de admisión pivotea entre la demanda normalizadora de la justicia, que pretende la rehabilitación de las personas que fueron objeto de su juzgamiento, y la oferta de estas mismas personas de un espacio para su subjetividad. Queramos o no, somos parte de un engranaje. Atender a esto implica una toma de posición. Frente a las demandas de la justicia no podemos no responder, pero sí podemos elegir cómo responder. Retomando la frase de Borges, entendemos que la verdad de los hechos no existe, ni en lo judicial ni en lo analítico. Es algo del orden de lo perdido. Los hechos son una construcción verosímil. Lo verosímil es lo que reclama como verdadero, a partir de lo que se juzga. La justicia dota a las palabras de una consistencia tal que los sentidos se tornan absolutos y coaccionantes para las personas que son objeto del proceso judicial. La justicia transmuta los dichos de las personas de acuerdo con su uso en el proceso. Lo que se dice, se es. Esto difiere de lo sostenido por el psicoanálisis, según el cual el sujeto está en el entredicho.
El trabajo analítico es una invitación al asombro. En el trabajo analítico con Rocío se buscó desconsistir aquellos significantes a los que se encontraba alienada, relanzando la producción de nuevos sentidos y la posibilidad de cuestionar el discurso del otro absoluto, encarnado por la justicia e inclusive por la abuela adoptiva, significantes de un otro absoluto que la inmovilizaban en relación a su deseo. Y toman la parálisis como lo que consideran lo sintomático. Por ejemplo, en una de las entrevistas Rocío exclama sorprendida: el lunes estuve con los peritos y pude hablar. No me quedé callada como antes. Me hacían preguntas y les contesté. Incluso les dije, cuando me iban a dejar, ver a mi hijo. Yo vi sus caras, estaban sorprendidos de que les hablaba. Rocío reconocía asombrada cambios en su conducta frente a los demás. Ahora hablo más, pregunto cómo viajar en la calle. Se refiere entonces a su espacio terapéutico y a su psicóloga tratante y dice: yo antes fui con una psicóloga del juzgado, pero con ella me sentía juzgada. Me preguntaba todo el tiempo por qué no había hecho nada, por qué me había paralizado. Yo me quedaba callada, seria. Con usted distinto, puedo sonreír. Es interesante esto. Ella le pregunta, pero no de mala fe ni nada a la psicóloga, sino porque tiene una teoría, que es la teoría de la causa, como si buscara una causa por la cual se había... Y lo que menos hacemos nosotros es buscar una causa. A veces leemos sin darnos cuenta cómo esto tiene tanta implicancia en nuestro trabajo, ¿no? Porque la idea de la psicóloga que estaba trabajando creía que efectivamente, bueno, porque soy una tonta o por lo que sea, bueno, me quedaba paralizada. Por eso no lo pude defender a mi nene, ¿no? Y encontrar entonces algo del orden de la causalidad casi newtoniana que nos tranquiliza bastante a nosotros y con eso hacemos explicaciones. Pero en la clínica no hay causa. Deriva del significante hacia algún lugar. Bueno, se verá cómo se arma. Después habrá mitos, que es otra cuestión, que armará esta historia, ¿no? Pero es importante ese punto. Yo lo comento así al pasar. ¿Cómo posibilitar el diálogo entre ella, la psicóloga y la justicia? ¿Cómo dar lugar al discurso del sujeto al inconsciente en este diálogo? Este decir sorprendido constituye uno de los efectos del sujeto que evidencia cuando algo de la enunciación es tocado. Si acá se enfatiza mucho el tema de la enunciación, es decir, la posibilidad de producir el acto de hablar, más allá de lo que dice el contenido, ¿no? Ellos le mandan un informe. La psicóloga del área judicial, en tanto funcionaria pública, piensa al informe no solo como una demanda de la justicia, sino como una herramienta del psicólogo para dialogar con ella, lo cual se pone en relación con el código de ética del psicólogo, etc. El informe puede ser o no escuchado por la justicia, pero esto no implica olvidar la dimensión clínica del acto del analista en la dirección de la cura. En relación a ello, la psicóloga toma posición al respecto y concluye que no es lo mismo escribir un informe o no escribirlo. Como siempre, solo a posteriori se verán sus efectos. Bueno, este es el trabajo. No sé si yo traje un caso un poco para pensar cómo desmontamos esta cuestión con la justicia. Yo creo que acá hay dos o tres cositas que, más de carácter ideológico, son innecesarias. Porque en esto que hablábamos antes de armar un diálogo, una conversación, inevitable por otra parte, yo le aclaro que nosotros recibimos más o menos entre 25 y 30 pacientes con demanda de atención por la vía judicial, ¿no? Es decir, esto es una cosa, todo es en cantidad, digamos, ¿no? Así que piensen lo que se junta en poco tiempo, ¿no? Bueno, esto significa papeles, hablar con decir que es un otro absoluto es realmente peligroso. Una cosa es que efectivamente la justicia da mucha consistencia a las palabras. Te equivocaste en una palabra, podés perder un juicio. Esto es verdad. Pero eso no lo hace un otro absoluto. Es decir, la experiencia te muestra que no lo hace. La experiencia nos muestra. Nosotros tenemos mucha relación con algunos juzgados ahora que hay en Moreno, ¿no? Por ejemplo, que nos mandan
nos mandaban los pacientes que están por la calle. Esto es otra temática fuerte, ¿no? Lo encuentran en la calle, la policía lo lleva al juzgado, están en el juzgado, por supuesto, el juzgado no sabe qué hacer con él, nos lo manda a nosotros. Me parece bien, es mejor que lo mande a nosotros que no se lo mande a Open Door directamente al monovalente, ¿no? Viene la policía, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo los manda? Tiene que mandarlos, los manda con un informe en el cual ya le cerraron el diagnóstico, para intervenir un psiquiatra forense, etcétera. Pero nosotros podemos hablar con ellos, le pedimos una entrevista, explicarle cómo los queremos, cómo nos conviene que los manden, le explicamos cómo se puede hacer, y realmente cambian. No es que no se puede hablar con ellos. Tiene cierta lógica, pero vos podés producir efectos. Y me parece que en eso, si vos podés producir algún efecto, si vos pensás que es un otro absoluto, no tenés nada que hablar. Quedás absolutamente aplastado con esa idea. Que es muy difícil, es difícil, pero que se puede hablar, ¿no? Acá tenemos un caso realmente doloroso, pero no hay mucha distancia con otras cosas de irracionalidad. No es la única institución, pero sí que podemos hablar. En esto a veces es más difícil con otras instituciones, incluso en algunas de salud. Pero me parece importante todo el tiempo pensar que se pueden modificar situaciones, ¿no? Digamos, la otra cosa es verdad que a veces la máquina de producir situaciones injustas, pero tengamos en cuenta, producir situaciones injustas, pero lo que estaba en juego ahí, que no está muy claro acá, porque no es la mirada del abogado, es que había un chico que estaba con peligro de vida. No nos olvidamos de eso, que acá no se expresa bien. Y esto no es un dato secundario para la justicia, que tiene responsabilidad de velar por aquel que es más débil. Y esto me parece importante, entender la lógica de la justicia para entender hasta dónde puede haberse producido un error o una injusticia, pero hay mucha identificación a la cuestión subjetiva de la paciente por parte del analista, pero no se ve, bueno, en qué estado llegó este chico, que me imagino que habrá llegado en un estado muy grave, para que el hospital haga una denuncia, que llegó, tiene que estar muy grave el chico, ¿no? Que la chica no pudo hacerla, que denunciarla por encubridora es toda una cuestión también, por supuesto, ¿no? Bueno, pero digo, no es una fábrica de delincuentes la justicia necesariamente, digo, ¿no? Me parece que esa frase, yo creo que con esas ideas, muy difícil a dialogar después con el juzgado tal o con el juzgado cual, ¿no? Sí, digamos, esto me parece que nos cierra un poco. Pensemos menos ideológicamente a veces, ¿no? Pero pensemos cómo colaboramos para tener mejor y más fluidez, porque a nosotros lo que nos importa fundamentalmente es cómo logramos que el paciente tenga la oportunidad de llegar y ser bien atendido. Por ejemplo, después de mucho batallar, nosotros somos muchos, ¿no? Yo qué sé, somos 130, 140 compañeros, ¿no? No todos psicólogos, hay psiquiatras, acompañantes comunitarios, talleristas, artistas, no sé, no nos falta nada a nosotros ya a esta altura, pero hace poquito, después de mucho tiempo, después de 5 o 6 años de lucha, logramos instalar una emergencia, teníamos montada una emergencia en nuestro edificio, tenemos un edificio nosotros de salud mental, pero logramos montar una emergencia en la guardia del hospital. El hospital está pegado a donde trabajamos nosotros. Es decir, el hospital es provincial, pero la guardia la montamos nosotros, depende de la Dirección de Salud Mental del municipio. Guardia de salud mental, de psicólogos. No hay psiquiatría. Digo, es una lucha. Esto más o menos yo lo tengo hace 6 años. Es decir, nada se consigue porque sos lindo, porque hablas bien, porque sos compañero político. Olvídate. Se consigue si sos obcecado y pensás qué vas tomando, qué decisiones para llegar a algún lugar, lo cual a veces es muy difícil. En este caso, debo reconocer, empezó gracias a los residentes que aparecieron hace 6 años y que no los dejé ir a otro hospital y que se quedaron a hacer la residencia en la guardia de ese hospital y que produjeron un efecto fantástico en la guardia. Pero claro, era agotador porque no había psiquiatra y por aparecieron residentes en formación, etcétera, ¿no?
Era toda una pelea y una discusión sobre esto. Pero lo que me importaba, era mostrar el valor que podían tener los compañeros psicólogos en la guardia. Porque está lleno de compañeros psicólogos que se pelan el trasero, que trabajan en los barrios o en Moreno Centro, con una disposición para vérsela con las situaciones muy graves, no todos, pero muchísimos, con situaciones muy graves, constantemente. Y quisimos poner a funcionar esto de que es necesario, por supuesto, la emergencia en salud mental, es fundamental, y no hay psiquiatras. Así. Nosotros tenemos psiquiatras. Extrañamente, en atención primaria trabajan 5 psiquiatras, lo cual es un milagro, te lo digo así. Esto es una cuestión de gestión, de negociación, de 1000 cosas que le hemos contado muchas veces. Pero no hay psiquiatras en la guardia. Entonces, ¿qué inventamos? En este caso, ¿qué inventé? Bueno, los médicos que mediquen la emergencia, lo cual están en condiciones porque estudiaron cómo atender la emergencia, eso se hizo mientras eran alumnos, y la mayoría de los médicos tienen algún curso de emergentología donde ven la emergencia psiquiátrica, ¿no? Y que los médicos de consultorios externos pasen 2 horas todos los días por la guardia para ver la evaluación, evalúen la medicación y en todo caso administren ya una medicación más ordenada para dar al paciente el alta y que podamos con eso más o menos tranquilizar a los médicos, antes que nada, ¿no? No tienen muchos problemas los médicos. Algunos días de guardia es más difícil, otros días de guardia es más sencillo. La medicación existe. Pero el punto es cómo instalamos, sí, una emergencia y qué imaginación tenemos para que la gente no se sienta desprovista de ese recurso. Nosotros tenemos decenas. Las emergencias son tanto crisis de excitación psicomotriz, esa palabra que están... Eso es lo más fácil. Las emergencias son lo más fácil porque existe una medicación, existe un protocolo para atenderlos, ¿no? Pero lo muy difícil son las situaciones de violencia familiar, donde la mamá está en la calle, donde fue abusada una nena de ahí, donde el juez quiere intervenir a las 2 de la madrugada, donde quieren un informe de un psicólogo, por supuesto se vuelve loco la gente de protección de derechos, ¿no? Violencia familiar, el equipo de violencia familiar depende de salud mental, aclaro ahora, ¿no? Las situaciones de adicciones, ¿no? Y intentos de suicidio, que en general pensamos que no hay que medicarlos, y si no hay psicólogo, en el 90% se los medica, ¿no? Cuando en realidad nadie sabe por qué el intento de suicidio, a no ser que esté muy excitado, pero si se puede bajar con las palabras, bueno, esto es todo un tema, ¿no? Pero no hace falta dormir a alguien que hizo un intento de suicidio, porque no es el punto. Esto significa una discusión con la emergencia, que ya bastante trabajo tiene. Yo quiero dar una idea, a ver, cuando digo ya bastante trabajo tiene, el hospital es un hospital, hasta hace un mes era el único hospital del municipio de Moreno. La Plata tiene la misma población que Moreno. La Plata tiene 8 hospitales, algunos muy grandes, con 250 camas, etc. Moreno tiene un hospital con 180 camas para todo. ¿Se imaginan ustedes lo que es el área de guardia? No, juro por Dios que no se lo imaginan. Por supuesto, los médicos trabajan 2 meses y quieren salir corriendo de ahí, porque realmente tendrían que pagarle no sé cuánto, especialmente en el área de pediatría, porque no solamente viene la gente efectivamente que tiene una emergencia, sino que viene mucha gente que no pudo atenderse en la salita, que vino a la tarde, la nena le apareció la fiebre a las 7 de la tarde y se vino a la guardia para ver qué le pasa. No es una cosa grave ni es una cuestión de guardia, pero está ahí sentadita y si ustedes miran más o menos la guardia del hospital, es así como lo que estamos viendo acá, ¿no? De cantidad de pacientes que están esperando, ¿no? Eso nunca se termina, ¿no? Y ahora aparecimos los locos nosotros que le metemos los locos adentro de la guardia, ¿no? Bueno, pero estas cosas se hacen si está la decisión de hacerlas, no hay mucha vuelta. Si está la decisión y un trabajo de mucha conversación con los directores y aportando, porque realmente los compañeros
que ya venían con alguna formación para atender en las unidades sanitarias casos graves, casos no graves, adultos, chicos, ancianos, entran a la guardia y atienden todo. Pediatría, clínica médica, están como psicólogos de todas las situaciones. Lo cual, esto se pudo hacer, ¿no? ¿Gracias a qué? Se pudo hacer gracias a la experiencia que tenían en la atención primaria antes. Si no, hubiera sido absolutamente imposible, ¿no? Cuando empezamos a hacerlo, hace 2 meses que empezamos, realmente, hace muy poco, y la verdad que hay todo un espacio de... La estructura esta la mantenemos como todas las semanas nos reunimos, hay una coordinadora de la guardia, nos reunimos todas las semanas, hay una supervisión quincenal de la guardia, es decir, hay una serie de dispositivos que tratamos de contener a los compañeros que son como los soldados que están en la batalla, ¿no? Que son nuestros agentes principales, ¿no? Pero digo esto para entender, ahí hacemos salud mental. ¿Cuánto hay del psicoanálisis del Estado? No sé, lo único que podemos decir, sí tenemos el deseo decidido, algunos hemos tenido, y lo podemos practicar, de ir sosteniendo, ¿no?, nuestra presencia en salud mental de la manera, por decirlo así, con el mayor compromiso posible. Esto no significa a veces si uno está 200 horas o 100, pero sí significa estar puesto en que si uno tiene una cosa, como a veces decimos, a veces la inauguramos, la abrimos. Y es como todas las decisiones. Empezar es difícil, pero muchas veces se puede. Lo difícil es sostenerlo. Y afortunadamente los dispositivos como el centro de día, el dispositivo con educación, dispositivos de vínculo temprano, etcétera, los inauguramos y años y años y años hemos podido sostenerlo. Es difícil sostener las cosas, pero se puede. Eso es también gracias a nuestro propio análisis. Bueno, la verdad que yo estoy cansado, así que hasta acá llego. Abrimos el espacio para las preguntas, comentarios. Si alguno tiene ganas de seguir un ratito más. Llévaselo a casa, se lo... Es que no sé. Dale, dale. Usted al principio de la charla dijo una palabra que se llama sufrimiento. Sí. Y después no la nombró más. No la nombré más, no. Lo cual a mí me hace pensar en una serie de cuestiones esto que tiene que ver con el psicoanálisis, el Estado y la sociedad. A mí me tocó vivir en Santiago del Estero muchos años de mi vida. ¿Muchos años? Muchos años de mi vida viví en Santiago del Estero. Voy a tratar de sintetizarlo aquí porque voy a hacer un sentido que tiene que ver con lo ideológico del Estado. En donde uno siempre se asombra del silencio del santiagueño, sobre todo de la santiagueña. Claro, es un silencio porque no hay posibilidad de pegar un discurso. Yo me he chocado con defensorías de adolescentes en la ciudad de Santiago que generalmente dependen del arzobispado, porque están financiadas por el arzobispado de Santiago del Estero, en donde dicen, no, bueno, pero los casos de violaciones infantiles se resuelven rápido, actúa la justicia y ya está. Lo que no hay, en el caso de la nena o el nene abusado, la posibilidad de desplegar un discurso. Sí. Porque al Estado no le interesa que ese discurso se despliegue. Lo que usted comenta de Moreno, que es una experiencia por lo que veo muy rica, en donde hay posibilidad de desplegar todo esto, de lo que estamos hablando en definitiva del sufrimiento del hombre, no de la existencial que tiene que ver con esa frustración propia de todo ser humano, sino del sufrimiento cotidiano, de la injusticia, del abuso, del golpe, de la no posibilidad de responder. El tema es que si el Estado, porque eso no me quedó muy claro cómo usted lo definió, si el Estado no tiene la voluntad política de sostener, digamos, la posibilidad de despliegue del discurso del sufrimiento, nos encontramos con lo que pasa, por ejemplo, el silencio de la santiagueña en Santiago del Estero. Eso a mí me quedó, por eso yo al principio te dijo, bueno, porque depende del Estado y de los psicoanalistas, sí, pero también depende en gran medida de la voluntad política del Estado. Perdóname, te contesto, sí, con gusto. Primero, yo me río, te voy a decir por qué.
Porque en la comunidad santiagueña en Moreno, no sé, hay más gente santiagueña en Moreno que en Santiago. Te lo digo así. Y yo tengo dos secretarias que tengo son santiagueñas. Silenciosas no son. Así te lo digo. Son santiagueñas puras. Se van a todas las cosas, se rajan a todas las operaciones que hay de guitarreada y etcétera en Santiago. Yo también tengo que ir a Santiago, está claro. Ahí es interesante. No, los estados, el gasto en salud mental, como dice, para ellos nombro a los autores a veces para que, bueno, no son mis palabras, ¿no? El gasto del tratamiento de lo imposible no es un buen negocio, ¿no? Pero nosotros tenemos muchas posibilidades, si estás en un lugar, Santiago incluido, de hacer cosas. El Estado no es una entelequia, y nosotros tampoco. Nosotros somos parte del Estado. Cuando nos toca laburar adentro del Estado, somos parte del Estado. Te van a sabotear a veces, otras veces no, depende de las condiciones, también políticas, históricas, etc. Pero si vos instalás cosas, de a poco lográs que esos pibes que fueron violados, que no es un problema de la justicia, y eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Haya la oportunidad, ¿no?, de que algo ahí se pueda producir de otra manera. Porque si no, no solamente lo van a violar, sino lo van a estudiar, van a averiguar si los violaron, y los van a volver a violar en todo eso, ¿no?, en el sentido más real. Pero a ese obispado, que puede ser más de derecha, más de centro, porque no todos los obispos son iguales, ¿no? Y algunos hemos tenido alguna experiencia de laburar en algún obispado. Yo por lo menos laburé de supervisor en el obispado de La Matanza, ¿no? No ahora, sino cuando estaba otro obispo, después se murió y se fue todo el carajo. Es decir, que no todos piensan igual, eso no hay duda, ¿eh? Es decir, pero, y yo también me decía, ¿no? No son silenciosas, pero les cuesta mucho, y eso que algunas compañías santiagueñas, la verdad que tienen como buenas neuróticas, son bastante, necesitarían atención, muy difícil que se vayan a atender, y laburan con nosotros, pero de atenderse, a lo sumo tomar alguna medicación. Después, esto de la psicología y la salud mental, y es más difícil. Y eso que están ahí, y muchas hacen muy bien su trabajo, pues son muy comprometidas, ¿no? Realmente, en Moreno uno está muy cerca del espíritu santiagueño, honestamente te lo digo, ¿no? Yo qué sé, yo voy a peñas de santiagueñas, y una peña de santiagueña tiene 1000 personas, empieza un domingo a las 9 de la mañana y termina a las 11, 12 de la noche. Todo el domingo hay gente que canta, y ni que hablar toda la gente que baila. Esto es, realmente, son muy fuertes, ¿no? Es mucha población santiagueña. Bueno, no tienen obispos ahí, ¿no?, por suerte, ¿no? Pero yo creo que esto, digo, el Estado también somos nosotros, y depende, es verdad, no estoy diciendo que esto dependió de lo que yo quise o de lo que quisimos un grupito de compañeros, porque empezamos muy poquitos, ¿no? Y bueno, y algunos tenemos más pila y alguna concepción político-estratégica de qué medidas vamos tomando. Otros no, son más inocentes y entonces sufren más porque se llevan las cosas por la pared, ¿no? Y quieren pasar por la mitad de la pared, obviamente, se estrella. Estas cosas ocurren. Bueno, todos nos llevamos la pared 10 veces. Alguna vez aprendemos que es mejor otro camino. Esto, realmente lo digo. Pero de a poco se ha extendido la idea de que pueda aparecer otra manera del sujeto, ¿no? También en las provincias. Por ahí en Santiago no tanto, ¿no? Por ahí en otras provincias un poco más. No es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero se extienden las cosas, ¿eh? No, está bien, no, es que... Yo creo que lo marco en el sentido, aclaro que no soy un kirchnerista, digo, en el sentido kirchnerista, pero sí me tocó trabajar también en los 90, yo me recibí en el 98 de psicólogo. Entonces, uno, lo que usted plantea es cierto, si no está el deseo del psicoanalista, no vamos a ningún lado, digamos, está la indiferencia, justamente. Y atendemos en un consultorio privado y el laburo. No está mal, digo, lo cual no está mal. Pero esa construcción,
por ahí, si no tenemos entre todos, y el Estado también una renuncia que hace cada sujeto, pues el Estado es un pacto que establecemos y que establece, entre otras cosas, normas y que establece la represión, digamos. O sea, no podemos salir a hacer cualquier cosa porque tenemos un Estado que nos va a sancionar. Sí. A veces hay que hacer cualquier cosa. Ah, bueno, claro. Perdóname que te lo diga. No, está bien. Te lo contesto así. Porque nosotros, yo mismo, en algunos momentos nos tiramos a hacer un centro de día en la calle, porque no me daban dónde hacerlo. Con los pacientes, sin nada. Bueno, no me echaron, pero no sé si me explico. Pero hay veces que uno va más allá de lo que te pusieron, ¿no? Si vos estás convencido y pensás que hay que hacerlo, hagámoslo. Bueno, hagámoslo. No, no se puede. Bueno, mira, lo vamos a hacer igual, porque esto, viste, es necesario. A veces tenés que retroceder con educación. Te pongo un ejemplo. Perdón, bueno, yo grito más que él, así que... sí, por eso practicamos. Con educación, nosotros tenemos un dispositivo muy complejo de educación, ¿no? Es decir, que se llama espacio de consultoría, que es una unidad... que los psicólogos de una unidad sanitaria, X, número 24, no importa, atiende a todos los colegios del área programática de esa unidad sanitaria, ¿no? Pero no aceptamos demanda espontánea, sino que hay que conversar con los gabinetes, y los gabinetes tienen que conversar con nosotros para ver qué le pasan a los pibes. Para no convertir a los pibes ni en estereotipos, ¿no? Ni en que le metan diagnósticos y que los informe, como lo piden la directora, ¿viste? Los colegios son realmente peores a veces que la justicia en eso, ¿no?